The goal of the gospel is that loving the Lord Jesus with our first love. We will pour out upon him, pour upon him what is most precious to us. Even our most costly and valuable spiritual treasure, weighing ourselves upon him. Even our most costly and valuable spiritual treasure, wasting ourselves upon him. Es un honor estar aquí hoy, It's an honor to be here, más con los santos de Orlando. mostly with the brothers from Orlando. Muy rico que podamos compenetrarnos juntos todos. It's very good that we can compenetrarnos, Um, blend together. Amen. Amen. Los hermanos me dieron el tema de hoy de hablar del evangelio. The brothers asked me to talk about the Gospels. Mientras estaba estudiando, vi que se me hizo un poco difícil. While I was studying, I felt it was getting a bit difficult. El evangelio es bien amplio. The Gospel is very big, very extensive, very wide. Muchas personas piensan que el evangelio solamente se reduce a 4 libros. Many people think that the Gospel is only 4 books. Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Matthew, Mark, Luke, and John. Pero el evangelio es toda la Biblia. But the Gospel is the whole Bible. ¿Quién fue el que predicó el evangelio por primera vez? ¿Se ha preguntado eso? Who was it who first preached the Gospel for the first time? Have you ever asked yourselves that? ¿Sabes quién predicó el evangelio por primera vez? Do you know who asked that question for the first time? No. Who preached the Gospel for the first time? You know? God, oh, I like this. Who said John the Baptist? John the Baptist. Juan el Bautista. That was in the New Testament. Pero, perdón. Me estoy confundiendo. El primero que predicó el evangelio fue Dios. The first man to preach the gospel was God. El Dios que creó al hombre lo creó de una manera particular. The God that created man created him in a particular way. Él creó al hombre con la forma de Dios. He created man in the form of God. Para un día poder llenarlo. So that he might one day fill him. Él lo creó como un vaso. He created him as a vessel. Pero antes de que Dios entrara en este vaso, but before God came into this vessel, el pecado entró. Sin came in. Así que a mí me gusta ver este cuadro. So I like to see this picture. Cuando Adán pecó, ¿verdad? Normalmente vemos un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. When Adam sinned, we normally see this one tree, the tree of knowledge of good and evil. Pero a mí me gusta verlo de otra manera. But I like to see it from another point of view. Normalmente hay hijos que tienen problemas con sus padres. Normally there's sons that have problems with their fathers or mothers, or their parents. Sí, y la primera vez que yo escuché emancipación, eso me pareció bien interesante. The first time I heard about emancipation, that was very interesting for me. Yo dije, ¿cómo un hijo no quiere saber más de su padre, no quiere tener ningún derecho con su padre? I asked myself, how can a son not want any relationship with their parents? Así que eso fue lo que hizo Adán. That was what Adam did. Él se emancipó de Dios. He emancipated from God. Pero lo interesante es que ahora este hombre
que tiene un vacío eterno, The interesting thing is that this man that has an eternal emptiness no puede ser lleno porque ahora hay pecado en él. cannot be filled because there's sin in him. Así que el hombre necesita ser rescatado a Dios. So man needs to be rescued for God. ¿Por qué? Porque tiene dos problemas. Why? Because we have two problems. Tenemos un vacío eterno We have an eternal emptiness y tenemos pecado. and we have sin. Así que el Señor necesita rescatar al hombre. So the Lord needs to rescue man. Así que, ¿cómo llega Dios al hombre? How does God comes into man? Por medio del Evangelio. Through the gospel. Así que el Evangelio es la manera de que Dios llega al hombre de nuevo. So the gospel is the way that God comes to man again. Y vemos en los Evangelios We see in the gospels de que el Señor Jesús that the Lord Jesus vino al hombre. came to man. Especialmente en Juan, podemos ir a Mateo, ¿tienen Biblia? Do you have the Bible with you guys? Mateo 4:18 Matthew 4:18 y 20. and 20. Pueden leerlo. Can you please read it out loud? Mateo y 20 o Mateo al 20. Mateo 4:18 al 20. Matthew 4:18 through 20. If you have it in English, say it, read it in English. If you have it in I don't know Spanish, how it's read it in gonna- Spanish. Yes. For they were fishermen. And he said to them, come after me, and I will make you fishers of men. And immediately leaving the nets, they followed him. Amen. Aquí vemos un ejemplo de el Evangelio. Here we see an example of the gospel. El Señor llamó a Pedro. The Lord called Peter. Llamó a Pedro a ser ¿qué? He called Peter to be what? Un pescador de hombres. Fishers, men. El Señor dijo, si tú me sigues, Follow me. yo te haré un pescador de hombres. I will make you a fisherman of men. La pregunta Fisher es, of men. ¿nosotros estamos siguiendo al Señor? The question is, are we following the Lord? Porque si seguimos al Señor, el Señor hará de nosotros pescadores de hombres. Because if we follow the Lord will make of us fishers men. Of men. Me gusta eso. Pescadores de hombres. He likes that. Nosotros estamos, hay una carga particular. There's a particular burden. Nosotros, cuando el Señor nos llamó, When the Lord called us, Él dijo que quiere que nosotros seamos pescadores de hombres. he said that he wants us to be fishers of men. Pero hay algo en nosotros que se opone a esto. But there's something in us that opposes this. Tal vez nosotros, cuando nos dicen predicar el Evangelio, Maybe cuando nos dicen maybe when somebody tells us to preach the to gospel, preach the gospel, there's some opposition us. hay una oposición en nosotros. Hay una oposición en esto. Y esto se debe a And que this, esto se debe a que posiblemente no nos atrevemos. this comes from that maybe we're not, no nos atrevemos con. Yeah, we're shy. Sí, no nos atrevemos. We're Pero shy. en realidad el Señor quiere hacer de nosotros pescadores de hombres. But in reality, the Lord wants to make us fishers of men. Pero ¿cómo podemos ser pescadores de hombres? But how can we be fishers of men? Es bien interesante. It's very interesting. El Señor estaba ahí en la barca, The Lord was there in the boat, en la barca, y Pedro estaba pescando, estaba tirando la red. and Peter was fishing. He was throwing the nets. Pero por alguna razón él no cogía ningún pez.
but he couldn't catch any fish. Y por más que tiraba la red, no conseguía ni un pez. Uh, and he would keep throwing the net, but he wouldn't catch anything. ¿No nos pasa eso muchas veces a nosotros? Doesn't that happen to us many times? Cuando predicamos el evangelio no tenemos fruto, When we preach the gospel, we don't have any fruit. any fruit. Pues es bien interesante que eso es lo mismo que le pasó a Pedro. It's very interesting that this is the same thing that happened to Peter. Pero cuando Pedro escuchó la voz del Señor y le dijo, tira la red al otro lado, But when Peter heard the Lord's voice saying, throw the net to the other side, automáticamente se llenó la red. automatically the net was filled. Esto significa que cuando nosotros escuchamos la voz, This means that when we hear the Lord's voice, dónde tirar la red, where to throw the net, automáticamente tenemos fruto. we should automatically have fruit. Así que necesitamos aprender a coordinar con el Señor para predicar el evangelio. We need to learn to work with the Lord in order to preach the gospel. De hecho, quiero detenerme aquí un poco In fact, I want to step back for a bit y quiero dar una experiencia. and I want to share an experience. Yo recuerdo una vez I remember one time cuando yo recibí como por segunda vez un evangelio. when I received for the second time a gospel. Yeah. I was looking for a church. Estaba buscando una iglesia. Así que cuando recibí esta palabra de vida, yo quería hablarle a todos mis amigos, So when I received this word of life, I wanted to talk to all my friends. pero por alguna razón todos mis amigos se burlaron de mí. But by any reason or many reasons, my friends laughed at me Porque yo le estaba hablando de Jesús. Me decían, ¿estás loco? because I was talking about Jesus, and they said I was crazy. Pero todos los que le estaba hablando al Señor en ese grupo, But to everyone I was talking to about the Lord with in that group, eh, one of them, el que básicamente yo no le estaba prestando atención, to the one I wasn't even paying attention, él estaba escuchando estas palabras. he was hearing these words. Así que nosotros no debemos pensar que cuando predicamos el evangelio nadie nos escucha. So we shouldn't think that when we preach the gospel, nobody's hearing us. Siempre hay alguien que nos puede escuchar. There's always someone that listens to us. I'm sorry, that's I'm very listening. nervous. Estoy bien nervioso, discúlpenme. I forgot everything. Se me olvidó todo. El Señor es el Espíritu. Lord is spirit. En realidad el evangelio es la voz del Señor. The reality of the gospel is the voice of the Lord. Un día tal vez alguno de nosotros One day, maybe one of us estábamos en una circunstancia difícil. was in a difficult situation, Tal vez en una situación de dolor, maybe in a situation of pain, tal vez en una situación de pérdida. maybe in a situation of loss. Esa tal vez fue la manera que el Señor preparó el entorno Maybe that was the way the Lord prepared the environment para que pudiéramos escuchar su voz. so that we might hear his voice. Pero ¿cómo escuchamos su voz? But how do we hear his voice? A través de alguien que nos habló. Through someone that spoke to us. En la universidad, In the university, cuando nosotros vemos los jóvenes, when we see the young people, ¿ustedes ven jóvenes o ven peces? do you guys see young people or fishes? El Señor dijo que quiere hacer de nosotros pescadores. The Lord told us that he wants to make from us fishers. El ser pescador puede ser un trabajo, pero también puede ser un deporte. Being a fisher can be a work, but it could also be a sport. El Señor dijo que quiere hacer pescadores de nosotros, The pescadores de hombres. Lord told us that he wants to make fishers of men of us. Cuando nosotros hablamos de la red, está hablando de muchas personas, When we talk about the nets, we're talking about a lot of people. pero cuando tiramos la caña, But when we throw the bait, rod, the fishing rod, yeah, cast the rod, es una persona.
It's one person. Nosotros tenemos que volvernos pescadores de cualquier manera. We need to become fishers in any way. Sí, y cuando uno pesca, hay muchas, ¿cómo se llama esto? Carnadas. Yeah. When one fishes, there's a lot of bait. Eh, hay que ver qué tipo de carnada hay que utilizar para cada We persona. need to see what type of bait to use. ¿Sabe? Cuando el Señor se le apareció a la mujer samaritana, You know, when the Lord appeared to the Samaritan woman, el Señor vio que la mujer samaritana tenía una necesidad. the Lord saw that this Samaritan woman had a necessity. Esta necesidad era que tenía sed. This necessity was that she was thirsty. ¿Y qué hizo el Señor? Es bien interesante. What did the Lord do? It's interesting. El Señor le dijo que ella tenía 5 maridos. The Lord told her that she had 5 husbands, Y el que tenía no era su marido. and the one she had wasn't her husband. El Señor, en la caña que utilizó el Señor con esa mujer, The fishing rod the Lord used at that moment with the woman de convencerla de pecado. was to convince her that she had sinned, Y que lo que necesitaba ella, and that what she needed, del por qué ella pecaba, that by why she sinned, es que ella tenía sed. is that she was thirsty. Él no la juzgó. He didn't judge her. Él era Dios, He was God, pero él no la juzgó. but he didn't judge her. Simplemente suplió su necesidad. He simply quenched her thirst. Y es interesante, ella fue buscando agua It was con un interesting. cántaro, She went looking for water in a bucket, but she left it. but she left it. La dejó. Lo dejó. La dejó. She left it. Quiere decir que ella fue satisfecha. This means that she was satisfied. Eso significa que cuando nosotros estamos predicando el evangelio, This means that when we are preaching the gospel, necesitamos conocer la necesidad de los pecadores. we need to know what the necessity of the sinners are. ¿Saben? Ahí cuando nosotros vemos a los universitarios, You know, when we look at college people, college students, cómo hay tantas personas que están pasando tantas necesidades. there's so many people that are going through necessities. He escuchado tantas historias en estos días, padres que se divorcian, I've heard so many stories recently about fathers who divorce, eh, parents who divorce, o pérdidas grandes de sus padres. or big losses from their parents. Como nadie les predica el evangelio, ellos no pueden superar su necesidad. And since no one preaches the gospel to them, they can't quench their necessity. Pero ustedes tienen el agua que ellos necesitan. But you guys have the water that they need. Tenemos el agua. We have the water. Digan todos, tenemos el agua. I'll say, we have the water. Tenemos el agua Amen. We have the water. que puede satisfacer los pecadores. What can satisfy sinners? Así que si nosotros seguimos that can como satisfy. Pedro no podía, por su fuerza natural, Pedro no podía coger peces. Por su fuerza natural, Pedro no, Peter could not, by his own strength, no podía coger peces. he couldn't catch any fish. Pero fishes. cuando él escuchó la voz del Señor y tiró la red donde él dijo, But when he heard God, the Lord's voice, and threw the net to where the Lord told him to, entonces tuvo muchos frutos. he then had a lot of fruit. Así que necesitamos aprender a escuchar la voz del Señor. So we need to learn how to hear the the Lord's voice. Y tal vez pensamos que tenemos que tener mucha experiencia. Maybe we think we need a lot of experience. Tal vez pensamos que tenemos que ser un gran predicador. Maybe we think we need to be big preachers. or Pero, huge ¿qué preachers. tal si vamos a Juan 1:43 Let's go to John 1:43, al 46 43 through 46. y lo leemos? 1, 43. Sí, 1:43 al 46. Okay, John 1:43 through 46, and read it out loud.
into Galilee, and he found Philip. And Jesus said to him, Follow me. Now Philip was from Bethsaida. Amen. Ven y ve. Come and see. Lo primero es que yo te voy a hacer una pregunta. The first thing, I'm going to ask you something. José era el papá de Jesús. Joseph was the father of Jesus. What? He was? Was he? Oh, yeah? Yes. Y Jesús nació en Nazaret, Was Jesus born in Nazareth? ¿no? No. ¿Dónde nació Jesús? Where was Jesus born? En Belén. Belén. Y él nació de José. And he was born from Joseph. No. El evangelio de Felipe fue errado. The gospel of Philip, yeah, De Felipe. Felipe, yeah, was wrong, Was wrong. Pero sin embargo tuvo fruto. but it did give out fruit. It gave us fruit. Dio fruto. ¿Qué significa eso? What does that mean? Lo que necesitamos es predicar el evangelio. What we need is to preach the gospel. Natanael se convirtió al Señor Nathaniel was converted to the Lord con un evangelio errado. with a gospel, with a wrong gospel. Muchas veces no predicamos el evangelio porque pensamos que vamos a decir algo errado. Sometimes we don't preach the gospel thinking that we're going to say something wrong, Pero eso no importa. but that doesn't matter. Lo que necesitamos es tener un corazón. What we need to have is a heart. Amen. Amen. Así que simplemente tengan Timoteo, el Señor le dijo a Timoteo, The Lord told Timothy, aviva el fuego del don que está en tu interior. Lord Pablo. Pablo, how are you? ¿Cómo se dice eso en inglés? Fan the flame. Yeah. Fan the flames. Peter, Everybody say fan the Pablo. flame. Yeah. Fan the flame. We need to fan the flame today. How about we say 3 times, Lord Jesus? Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Jesus. Oh, Oh, Lord Jesus. En la universidad tenemos muchas oportunidades In the university, we have a lot of opportunities para fracasar muchas veces. to fail many times. Así que no importa. So it doesn't matter. Simplemente predican el evangelio. Simply preach the gospel. Si nosotros estamos pendientes, muchas personas pueden ser salvas. If we are attentive, many people can be saved. Quiero darles una experiencia. I want to give you another experience. Yo me crié en un barrio caliente. How you say that? I was raised in a sketchy town, Neighborhood. neighborhood. Yeah. Y uno de mis mejores amigos murió One of my best friends died en un accidente de motor. in a motorcycle accident. Y ese día yo llegué a mi casa That day, I got to my house y me senté enfrente de mi casa and I sat down in front of my house y miré a su casa and I looked at his house. y sabía que él no iba a salir de And ahí. I knew he wasn't gonna come out from there. I started to cry. And I started to cry. Empecé a llorar I started to cry. porque lloré porque no tuve la oportunidad de predicar el evangelio. I cried because I wasn't able to preach the gospel. And estaba llorando mucho I was crying a lot, y mi abuelo and my grandfather, me preguntó, me trató de calmar he tried to call me. y yo le dije no me calme. And I said, no, don't call me. Yo le dije no pude predicarle el evangelio a mi mejor amigo. I told him I couldn't preach the gospel to my best friend. Yo le dije yo no le prediqué el evangelio a mi mejor amigo, I said to him, I didn't preach the gospel to my best friend, pero yo te voy a predicar el evangelio a ti. but I'm gonna preach the gospel to you. Así que ora conmigo. So pray with me.
Señor Jesús, Lord Jesus. recibe, ¿cómo es, güey? Señor Jesús, recibe al Señor. Lord me acuerdo Jesus, que I tú- received the Lord. Creo en ti. I believe in you. Recibió al Señor. And he De received esa the Lord. manera mi abuelo recibió al Señor. That way, my grandfather received the Lord. Sería bien doloroso de ver que muchas personas que conocemos se pierden porque no le predicamos el evangelio. Yeah, it's saddening that we can see many people who are lost because they don't get the gospel preached to ¿Saben? them. El Señor dijo que nosotros éramos pámpanos. You know, the Lord told us that we are branches. ¿Saben? Los pámpanos están conectados a la vid You know, the branches are connected to the vine, y el pámpano no hace otra cosa más que dar fruto. and the branch doesn't do anything else than give fruit. Es bien interesante, el pámpano no sirve para madera, The branches does not work for madera, wood, yeah, no wood. sirve. It doesn't work for that. Yo estudié ingeniería mecánica I studied mechanical engineering. y una de las cosas que estudiamos los ingenieros mecánicos One of the things that we study as mechanical engineers es cómo sacar combustible de las cosas. is how to take out Fuel, fuel from things to make energy, to make energy. Hacer energía, para hacer energía. para hacer energía, to make energy. Los pámpanos no sirven para dar energía. The branches do not work to the Of the branches vine. of the vine do not Work. serve or work to take fuel out of them. Aún la flor del pámpano Not even the flower of the branches of the vine, no es preciosa. it's not precious. Lo único precioso del pámpano The only precious thing about the branches of the vine es cuando da fruto. is when it gives fruit. Cuando da fruto. It's when it gives fruit. El Señor dijo que nosotros somos pámpanos de la vid. The Lord told us that we are branches from the vine. El Señor simplemente nos puso para hacer una cosa, The Lord simply put us there to do one thing, dar fruto. to give fruit. Así que tenemos que entender que la predicación del evangelio no es una actividad de la iglesia. We need to understand that preaching the gospel is not just an activity from the church. Debe ser nuestro diario vivir. It should be our daily life. Tenemos que llegar a ser personas que predican el evangelio. We need to become those who preach the gospel. Quiero darles otra experiencia. I want to give you guys another experience. ¿Cómo sembramos la semilla? How do we plant the seed? A veces pensamos que tenemos que recibir al Señor, recibir al Señor. Sometimes we need to say, you know, No, receive the no, Lord. sometimes no. A veces pensamos, Sometimes we think that we just need to do, yeah, receive the Lord, receive the Lord. pero no, a veces hay que sembrar la semilla. But sometimes we need to plant the seed. Yo cuando llegué, yo fui al entrenamiento a tiempo completo I went to the full-time training, y lo más que recibimos en el entrenamiento es palabra. and the most thing we received from the full-time training is the word. Así que yo quería que todo el mundo escuchara lo que yo estaba escuchando. So I wanted everyone to hear what I was hearing, Y yo quería que mi familia escuchara lo que yo and estaba. I wanted my family to hear what I was hearing. Y cuando yo llegué yo estaba orando por mucho tiempo para predicar el evangelio a mi abuela. I was praying for a long time so I could preach the gospel to my grandmother. She practiced witchery. Ella era santera, Sí, bruja. sí, algo así. She was, yeah, witch. Así que yo quería que ella escuchara el evangelio. So I wanted her to hear the gospel, Pero el Señor simplemente me dijo una cosa: but the Lord just told me one thing: vive esta vida. live this life. Así que cuando yo llegué del entrenamiento, So when I got back from the full-time training, simplemente yo empecé a disfrutar al Señor. I simply just started to enjoy the Lord. Un día yo estaba simplemente limpiando la cocina One day I was just, you know, cleaning the kitchen, y mi abuela empezó a llorar and my grandmother started crying. y yo no sabía por qué. I didn't know why. Ella simplemente dijo, tú eres otro hombre. She simply said, "You are another man." No dice nada. I didn't do anything. Watchman Nee dice Watchman Nee said que cuando Yes. nosotros tenemos que ser personas que aun cuando alguien se nos sienta al lado quiera recibir al Señor. that we need to be those
who, when someone sits at our side, they want to receive the Lord sin decir una palabra. without even saying a word. Así que el evangelio es un vivir, So the gospel is a lifestyle. que el Señor pueda ganarnos a nosotros. May the Lord gain Gain Lord? us. Gain us. Yeah. Así que todo depende de cómo es nuestra relación con el Señor. So it all depends on how our relationship is with the Lord. Que el Señor pueda ganarnos. May the Lord gain us. Amen. Receive. Yeah, amen. I don't Amen. know if I release the The burden, burden. Amen. but No I- sé si pero I pude believe la carga. I believe so that the Lord just wants to know that we love Him. Creo que el Señor solamente sabe que queremos amarle. Amarle al Señor significa ser uno con Él. Loving the Lord means to be one with Him. Y el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. The Lord wants that every man be saved. Él no va a predicar el evangelio por sí mismo. He's not going to preach the gospel by himself. Él nos necesita a nosotros. He needs us. Que el Señor pueda ganarnos en el evangelio. May the Lord win us in the gospel. Amen. Amen. No sé si queda tiempo para hablar I don't know if unos there's con otros. a bit of time to talk.